Bueno, ¿qué? ¿Cómo vais? ¿Otra vez lluvia? Bien. Esto ya... todo taller, prácticamente todos los días, de 5 pasado por agua. Pero esto tiene que ser algo bueno, ¿eh? Estupendo, Ginés, gracias. Sí, el único día que yo decía, uy, un día normal, esto no me lo esperaba. Bueno, ya habéis ordenado todo en vuestra casa, habéis tirado todos los trastos, todo lo que sobra, todo... ¿Habéis hecho limpieza? ¿Eh? ¿Salisteis convencidos? Un poco, ¿no? Vale. Ah, pues en esa sesión hay una parte que a mí me gusta mucho, que he hablado más de una vez de ese tema porque me interesa, que es un método japonés que, bueno, si no lo has visto, te dejo que lo veas. Ah, que lo conoces. Bueno, pues si lo conoces, divino. Estupendo. Yo me acuerdo muy al principio, cuando hace más de 15 años empezamos a dar talleres, Inés y yo, que el primer curso que preparamos, habíamos preparado unos contenidos que eran chulísimos, estábamos ahí emocionadas, Y uno de ellos, como os digo que a mí me gusta mucho este tema de simplificar, el minimalismo, no sé... Simplificar sería, ¿no? Entonces, recuerdo que uno de los temas de los que hablábamos se titulaba vaciar la papelera. Yo lo titulé así, vaciar la papelera. Y significaba desprenderse de todo lo que no es necesario en nuestra vida. Y entonces, ya digo, hace más de 15 años, no sé qué contenidos tenía, pero la idea de fondo era simplificar. Y había contenidos... de todo tipo. Bueno, pues luego la gente solo recordaba lo de vaciar la papelera. Cuando me hablaban del curso decían, ¡ay, lo de vaciar la papelera, qué interesante! Y yo decía, bueno, por lo menos un tema les ha servido y les ha gustado. Bueno, mirad, hoy la última sesión, ahora cuando venga Inés, que va a empezar ella, la vamos a plantear de un modo bastante diferente, porque hay muy pocas diapositivas, ¿vale? Y tenemos la intención de que participéis mucho y preguntéis todo lo que se os ocurra. O sea, hay mucho espacio hoy para vosotros, ¿vale? Para que podáis participar, opinar, preguntar, intervenir, porque lo que es el contenido en sí está a propósito muy reducido, ¿vale? Si otras veces, a lo mejor, yo qué sé, teníamos 70 imágenes, pues hoy tenemos 40. Vamos, tenemos a lo mejor la mitad, ¿vale? Cuando lo hicimos por primera vez, todo estaba grabado y esta sesión era en directo. O sea, la sesión que vamos a hacer hoy, en su momento cuando se estrenó este taller, era en directo y el objetivo era que la gente pudiese preguntar, o sea, igual que hoy, ¿vale? Así que sentiros libres de intervenir, preguntar, parar, porque hoy está pensado de esta manera, ¿vale? Bueno, pues bienvenidos una vez más, a los de casa también, señorita Inés. Gracias por estar aquí. En el 5.º día de lluvia, ¿eh? Menos el lunes, un curso pasado por la lluvia. Está bien. Hacía falta. Y hoy hace otra vez más frío, sí. Hoy hace otra vez más frío y humedad, que es muy desagradable, sobre todo la humedad. Bueno, pues hecha esta introducción de Gema, yo intentaré no enrollarme mucho, no sé, aquí, con 15 diapositivas, si nos gusta. me coma... No sabía que estábamos saliendo. Sí. En streaming, Sí. streaming. Nos ven en streaming. A vosotros os ven de espaldas y a nosotras nos ven de cara. Ahí está la cámara. Bueno, pues nada. Lástima que se acabó es el festival de hoy. Hoy es la última sesión, ¿vale? Y bueno, y hoy vamos a... Después del recorrido que llevamos...
una experiencia que nos impacta, una experiencia, entre comillas, dura, que nos impacta, que nos pone del revés. Y yo creo que toda experiencia, si es vivida, nos tiene que hacer evolucionar necesariamente, ¿vale? Otra cosa es que no la vivamos, que no dejemos que la experiencia nos atraviese y que nos escapemos de ella. Cada uno sabe sus formas de escaparse de la realidad, ¿vale? Bueno, hay gente que se escapa con la tele, hay gente que se escapa con la risa, hay gente que se escapa, ¿vale? Pero realmente las experiencias que vivimos, que dejamos que nos atraviesen, nos hacen evolucionar. De hecho, yo creo que la mejor forma de evolucionar con sentido es dejar que las experiencias que vivimos en el día a día nos atraviesen, nos encarnen, y eso necesariamente lleva a una evolución y a una modificación de nosotros mismos. Entonces, bueno, por eso llamamos a esta quinta sesión, la evolución hacia lo esencial, un nuevo paradigma. Y tiene dos partes: la disposición a liderar nuestra vida, que es la parte de la que yo os voy a hablar, y de la que os va a hablar Gemma, un nuevo equilibrio, una nueva mirada. Bueno, la disposición a liderar en nuestra vida. A mí esta imagen me gusta mucho porque es como, o sea, a mí las imágenes en general me suelen inspirar, ¿vale? Mucho. Más que mucho texto, soy más de imágenes, como ya sabéis. Luego lo que me pasa es que cuando veo la presentación 2 años después no sé qué tengo que decir, porque claro, no lo tengo escrito en ningún sitio. Así que, en fin, este es mi problema. Entonces, cuando tú tienes la disposición a liderar tu vida, ¿vale? Es como, cuando tú tomas esa decisión, es como un antes y un después, ¿vale? Es como si el cielo que cada día luce encima de tu cabeza lo pone la vida, como es así, pero una cosa es que la vida te ofrezca esa experiencia y otra cosa es como tú vivas esa experiencia, ¿vale? Cuando tú lideras tu vida, tú decides realmente cómo vives esa experiencia y cómo das respuesta a esa experiencia, ¿vale? Pues de esto va un poco la parra que os voy a contar esta tarde. Entonces, ¿qué es liderar? Liderar es el arte de dirigir, y cuando tienes que dirigir, tienes que elegir. Siempre se ha asociado con un concepto como muy de empresa, ¿no? Se dirige a los equipos, se dirige, ¿vale? El líder es la persona que está al frente de un equipo, que está al frente de una empresa, que está al frente y que es el que va tomando decisiones, y cuando todos tomamos decisiones, todos hacemos elecciones, ¿vale? Entre lo que esto tenemos que hacer elecciones. Y pues frente a todas estas puertas, el líder del equipo tiene que decir, vale, pues vamos a entrar por esta, o vamos a entrar por esta otra, o este es el proceso, o este, ¿vale? Esa es la responsabilidad del líder. Pero cuando saltamos del ámbito empresarial a nuestra propia vida, ¿vale? Liderarnos cada uno a nosotros mismos, sería el arte de elegirnos cada uno a nosotros mismos, ¿vale? De elegirnos, fijaros, como protagonistas de nuestra vida, ¿vale? Yo creo que muchas veces, lo hemos dicho casi todos los días, o mucha parte de nuestra vida la vivimos en automático, ¿vale? Cuando vivimos nuestra vida en automático, no tenemos conciencia de que tengamos que elegir. Parece que estemos que seamos como una, ¿cómo se dice esto? Esto que hay en el mar, una boya, ¿vale? Que está a merced de las olas, a merced del viento, a merced de las corrientes, ¿vale? Y que esa boya va para un lado o para otro, pues según lo que ocurra fuera, ¿vale?
¿Qué sería liderarse? Asumir la responsabilidad de que yo voy a tomar la decisión de lo que quiero hacer en cada momento. Siempre tengo por lo menos dos cosas que hacer, dos soluciones, hasta en las cosas más simples siempre puedo hacer esas dos cosas. Entonces, tomar la conciencia de que voy a elegir cada vez entre esas dos cosas. ¿Okay? Esto sería el arte de liderarse. Para eso primero uno tiene que elegirse a sí mismo. Ya no voy a ser más ¿cómo se dice esto? Un actor secundario en mi vida, sino voy a ser el actor principal en mi vida. Porque realmente es lo que somos los actores principales, pero tenemos poca conciencia y normalmente vivimos la vida como si fuéramos actores secundarios. ¿Vale? Y vivimos la vida según lo que otros deciden sobre nosotros. Y vivimos la vida según las creencias que tenemos en nuestra cabeza, que hemos heredado de otros. Y nos sentimos como víctimas de todo lo que ocurre, como si no tuviéramos capacidad ni de decisión, ni de cambio, ni de... ¿vale? Pues esto sería el otro extremo. Yo tomo la decisión de liderar mi vida y para eso lo primero que hago es elegirme. ¿Vale? Hola. ¿Se están pasando ya la No, no, diapositiva? he pasado yo. Vale. Avísame si quieres que lo pare. Sí, si me doy cuenta. Entonces, ser el líder de tu vida implica, primero, un profundo compromiso con quién eres, con tus valores y con tus convicciones, y luego con tu forma de hacer en el mundo. Un profundo compromiso con quién eres, ¿a dónde es a lo primero que nos remite? Al autoconocimiento. La primera condición necesaria para liderarse es conocerse. ¿Vale? Yo que lidero o dirijo equipos, la primera condición necesaria para yo poder liderar bien a mi equipo es que conozca a las personas de mi equipo. Y cuanto más las conozca y más en profundidad las conozca, voy a ser capaz de saber en qué punto del proceso cada uno de ellos puede desempeñar mejor la función. Porque no todos somos iguales. Y hay gente que tenemos especiales habilidades para unas cosas y otras personas que tienen especiales habilidades para otras. Cuanto yo más los conozca, mejor los voy a poder posicionar en todo el proceso del equipo, en todo el conjunto del equipo. ¿Vale? Para liderarme yo, cuanto más me conozca, ¿vale? Mejor me voy a poder posicionar. ¿Vale? Mejor me voy a poder autodirigir, mejor me voy a poder autoliderar. ¿Vale? Si yo conozco cómo son mis pensamientos normalmente, si yo conozco cómo son mis reacciones emocionales normalmente, si yo conozco cómo es el lenguaje que yo uso conmigo normalmente, si yo conozco mis valores, si yo conozco mis creencias, si yo conozco mis áreas de interés, si yo conozco todas esas cosas, eso actúa todo en conjunto y al final hay una respuesta hacia afuera. ¿Vale? Cuando yo conozco lo más posible todas esas áreas, yo voy a ser capaz de combinarlas de la mejor forma posible para poder dar la mejor respuesta posible hacia mí y hacia los demás, ¿vale? Que es de lo que se trata esto. Entonces, la primera condición es conocerse, ¿vale? Conocerse, conocer tus valores, conocer tus convicciones y cómo es que tú das respuesta a lo que te ocurre en el día a día. Porque dar respuesta al mundo es dar respuesta a las cosas que nos ocurren en el día a día, ¿vale? ¿Visteis la última gala de los Oscars? ¿Habéis visto la última gala de los Oscars? Yo no la he visto, ¿eh? Pero se ha hecho famosa, muy famosa, ¿vale? Una reacción, porque eso no es una respuesta, es una reacción, ¿vale? Ante una situación que en este caso vivió Will Smith, ¿vale? ¿Vale?
el famoso tortazo. ¿Vale? Entonces, si es lícito que un humorista haga bromas sobre la enfermedad de un ser querido para ti, dices, hostia, esto no es lícito, ¿vale? Es un mal uso. Todo está permitido en la broma. Hombre, bajo mis valores, bajo mis creencias, bajo mi forma de verlo, tiene que haber unos límites, ¿vale? Luego, a mí personalmente no me parece lícito. ¿Es lícito que eso le permita levantarse y darle un bofetón? Tampoco, ¿vale? Tampoco. Para poder dar una respuesta en esa situación y no reaccionar ante la situación, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que Will Smith se conozca mucho y pueda la película de cómo él da respuesta a las cosas que le ocurren, pueda pasarla delante de él, pero aún a cámara más lenta, ¿vale? Si tú pasas la película de cómo tú reaccionas, de cómo tú respondes ante las cosas a cámara más lenta, puedes ver que, hostia, se han metido a la amarillenta. Esto a mí me sienta fatal, me estoy enfadando, ¿vale? Me estoy enfadando, quiero dar una respuesta, quiero la agresividad, quiero ir y darle, ¿vale? Pegarle un grito, darle una patada, lo que sea, ¿vale? Si tú puedes ser capaz de ver esa película sobre ti, si tú puedes trocear toda esa película, puedes pasar la cámara lenta, tienes el poder de decidir dónde la quieres parar y desviarla hacia otro lado. ¿Vale? ¿Qué es necesario para eso? Conocerse. ¿Vale? Conocerse. Si yo sé lo mal que me sienta cuando se meten con alguien y de esto tenemos experiencia todos, si yo sé lo mal que me sienta y tomo conciencia de ello, si pasa esto pueden venir torcidas, ¿vale? Yo puedo reconocer lo que me pasa corporalmente frente a eso. Puedo trocear esa película, puedo verme lo que me está pasando, puedo enlentecerla y puedo dar una respuesta diferente. Es cuando me convierto realmente en una persona libre, ¿vale? Es cuando me convierto realmente en una persona libre, en una persona que lidera. Estas imágenes también me gustan mucho y me apasiona el poema Invictus de Nelson Mandela, ¿lo conocéis? Está la experiencia de Nelson Mandela, está la experiencia de Víctor Frank, tenemos experiencia de muchas personas que han vivido en condiciones muy duras, ¿vale? Y que a pesar de esas condiciones duras de fuera, han sido libres porque su experiencia por dentro han sido dueños de sus respuestas, ¿vale? Y esto lo dice muy bien el poema de Nelson Mandela. Más allá de la noche que me cubre negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta. En las azorosas garras de las circunstancias nunca me he lamentado ni he pestañeado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada, pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Soy yo quien decido cómo voy a responder a lo que la vida me pone delante. Este señor se pasó no sé cuántos años encerrado en una cárcel, en 3 por 3 metros, ¿vale? ¿Vosotros pensáis que cuántas veces a esta persona no le entrarían ganas de abrirle la cabeza al carcelero? ¿Cuántas veces no le entrarían ganas de esto? ¿Vale? ¿Qué trabajo de autoconocimiento, de pasar esa película que es la vida que estoy viviendo a más cámara lenta, fraccionarla, ¿vale? Para decir, uy, esto me está llevando a dar esta respuesta, pero esta respuesta es automática. Yo quiero ser libre y dar esta otra. ¿Vale? Eso es liderarse. De eso es de lo que estamos hablando.
Para liderarse es muy útil conocer el modelo del coche, el caballo y el cochero de Gurdjieff. Quienes nos habéis oído hablar de eneagrama, lo hemos contado alguna vez, ¿vale? Pero me parecía muy, muy interesante recuperarlo en este momento. Gurdjieff era un sabio sufí que introdujo el eneagrama en el mundo occidental, ¿vale? El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento para nosotras de las más potentes que conocemos, ¿vale? Y él explica muy bien con este esquema cómo es que funciona esto, con una metáfora muy simple, pero que para mí es muy clara, ¿vale? Imaginaros que la persona fuésemos el coche de caballos entero, ¿vale? Con el cochero, con los pasajeros y con el caballo y el carromato mismo, ¿vale? Imaginaros que cada uno de nosotros tuviésemos esas partes, que realmente las tenemos, ¿vale? Fijaros, el cochero sería nuestro pensamiento, nuestro cerebro, ¿vale? El cochero sería nuestro pensamiento, nuestro cerebro. El caballo serían nuestras emociones, ¿ok? El carruaje sería nuestro cuerpo físico, ¿sí? El látigo, la fusta con la que el cochero dirige al caballo, sería nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, ¿sí? Y los pasajeros, en este caso, serían el observador interno del que hemos hablado tantas veces, ¿vale? El observador interno. Entonces, ¿cómo es que funcionamos? Pues nuestro cerebro, ya lo hemos dicho, nuestro pensamiento tiene siempre como una música de fondo, ¿vale? Ahí hay un montón de... es como si fuera una olla con agua que siempre está en ebullición, ¿vale? Y de vez en cuando salta alguna gota, ¿vale? Y de esa gota que salta nos damos cuenta porque es un pensamiento y decimos, anda, que estoy pensando esto, ¿vale? O anda, que le he dicho al otro no sé qué, que era este pensamiento, ¿vale? Lo transformamos en el lenguaje hacia nosotros o hacia afuera, ¿vale? Luego, aquí hay un mare magnum de pensamientos, de vez en cuando uno toma forma, se le lanza al caballo, que son nuestras emociones, ¿vale? Hay un pensamiento, nos hace sentir algo y nuestro cuerpo reacciona a eso que sentimos, ¿ok? Ahí el cochero decide, vamos para allá, ¿sí? Le da al caballo, el caballo responde al cochero y arrastra al coche de caballos, ¿sí? Vale. El cochero se está enfadando. Ocurre algo fuera, ¿vale? Y el pensamiento del cochero, de repente, empieza a pensar, esto es una barbaridad, están diciendo esto de mi mujer, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Atiza al caballo con la fusta, ¿vale? Hay un pensamiento, esto está mal, está insultando a mi mujer, ¿vale? Hay una emoción, en este caso de rabia, ¿vale? De cabreo, la mierda es eso. Y ante esta emoción el cuerpo se pone en movimiento, se sube al escenario y le da una hostia, ¿ok? Y este ciclo se repite continuamente, lo repetimos continuamente, 350.000 veces o 3 millones de veces a lo largo del día. Lo que pasa es que es muy rápido y no nos solemos enterar, ¿vale? No solemos ver cuáles son los pensamientos que están tomando forma en nuestra olla a presión, que es nuestra cabeza, donde continuamente se están elaborando pensamientos, ¿vale? Ni nos damos cuenta de eso y muchas veces tampoco nos damos cuenta de cómo nos sentimos emocionalmente. Pensad, si os preguntasen, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es la respuesta más habitual? Bien no quiere decir nada, ¿vale? Solemos decir bien,
Bien no quiere decir nada. Dice, bueno, bien, ya, y dime un poquito más. ¿Vale? O sea, fijaros que es tan automático que muchas veces para darnos cuenta cómo nos sentimos nos tenemos que parar y mirar cómo me siento. Porque no tenemos conciencia. ¿Vale? El cuerpo es otra forma de reconocimiento de cómo nos sentimos emocionalmente. ¿Vale? Muchas veces cuando estamos enfadados, ¿vale? Corporalmente se manifiesta porque solemos apretar la mandíbula, ¿vale? Solemos tensar los hombros, estamos tensos físicamente. Cuando nos sentimos tristes, solemos ir así, mirando más hacia abajo, con una forma de caminar más lenta. Esto no es casual, esto es una respuesta de nuestro cuerpo a cómo nos sentimos. Luego, si todavía no sabes reconocer cómo te sientes, mira cómo estás corporalmente, mira cómo tienes la mandíbula, mira dónde tienes los hombros. Cuando te reconozcas, ¿cuántas personas hay aquí que sepan que tienen bruxismo? Las personas Las personas que tenemos bruxismo somos personas que la emoción en la que estamos habitualmente es el enfado, la rabia. ¿Vale? Somos personas que normalmente, muchas veces, vamos con los hombros así, vamos defendidas por la vida. Con esto tiene mucho que ver el carácter, mucho que ver con esto. ¿Vale? Entonces, tú puedes saber cómo te sientes a través de tu cuerpo o parándote y mirándote y diciendo, bien es no decir nada. ¿Vale? Párate un momento, mírate, ¿cómo te sientes? Y recorre la película hacia atrás. Ese cómo te sientes responde a unos pensamientos que estás teniendo. ¿Vale? Esto dura milisegundos. Cuando tú realmente eres consciente de la experiencia, el pensamiento aparece un milisegundo después, está lanzado a la emoción, te sientes de una forma y tu cuerpo responde. Esto dura milisegundos. ¿Vale? Si tú eres capaz de trocear esta película y verlo, el pasajero, que es el observador interno y es el que hace ese trabajo, ¿vale? Puede decidir, a ver, Inés, te estás tensando. Algo aquí te está sentando mal. Mira, a ver. ¿Vale? Y entonces te empiezas a convertir en dueño de tus respuestas. Dejas de ser una persona reactiva, somos reactivos cuando no nos enteramos de lo que nos pasa, ¿vale? Y de repente el Will Smith, yo estoy segura que se vio encima del escenario y ya le había pegado la bofetada. ¿Vale? Si este señor hubiera podido trocear esa película, ¿vale? Es posible que no hubiera reaccionado de esa forma. ¿Vale? Hay unas respuestas muy automáticas que todavía duran menos de milisegundos, que es cuando nos sentimos en peligro. Es probable que lo que él sintió también es que su mujer estaba en peligro ante esta agresión que vivió así por parte del presentador. ¿Vale? Cuando estamos en peligro, dura tan poco menos de milisegundos que no somos capaces de verlo. ¿Vale? Lo podemos ver después. Si de repente en esa puerta se abre y aparece la cabeza de un león, aquí nadie es capaz de pensar, uy, que hay un león, uy, voy a ver qué siento, uy, voy a ver lo que he pensado, uy, no nos da tiempo a esto, salimos todos zumbando para el otro lado, ¿vale? Pero esta sensación de urgencia solo se da en momentos muy concretos y entonces tenemos una parte de nuestro cerebro que es la amígdala, que está encargada de responder ante esas situaciones. Muchas veces vivimos la vida como si la amígdala tuviera que estar siempre en funcionamiento. Y eso no es así. Y eso no es así. ¿Vale? Podemos ser capaces de trocear la película, de ir parándonos, de darnos cuenta por dónde vamos, para poder dar la respuesta que queremos. ¿Me seguís? Una persona que se lidera a sí misma es capaz de ver esa película y es capaz de verla mientras está ocurriendo.
¿vale? Una persona que tiene ese observador interno desarrollado siempre lo tiene presente, ¿vale? Es como vivir las cosas y al mismo tiempo ver cómo las estás viviendo. Y cuando tú ves cómo estás viviendo las cosas al mismo tiempo que las vives, es la única forma de responder, la única forma de ser libre, entrenarse en esa capacidad de ver las cosas mientras las vives. ¿Ok? Una persona que se lidera cuida de sus pensamientos, toma conciencia de cuál es el run run de fondo que habitualmente tiene. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo hacia afuera, ¿vale? Pensad cuando empezó la pandemia y estábamos en caos, ¿ok? Si yo no me doy cuenta de lo que pienso, ¿vale?, no me hubiera dado cuenta que mi pensamiento es muchas veces de qué desastre, esto no hay quien lo controle, no vamos a saber qué hacer, y ahora otra ola, y los sanitarios no vamos a ser capaces, y yo muchas veces tengo una música de fondo, vamos a decir, que me lleva a la preocupación y a meterme miedo. Yo esto lo sé porque he hecho un trabajo sobre mí, ¿vale? Entonces, cuando yo oigo esta música de fondo y miro mis pensamientos, puedo hacer dos cosas, ¿vale? O seguirles la pista, o darles bola. ¿Os acordáis del cuento de qué lobo quieres que gane la batalla? ¿Vale? O que gane el lobo de alimentar esto, o decir, vamos a ver, un momento, vamos a ponernos en modo solución. Pues claro que la cosa viene chunga, pero vamos a ver qué podemos hacer, Inesita. ¿Vale? Entonces, esto que hacia afuera lo vemos muy claro es igual hacia adentro, con cada una de las experiencias que vivimos en cada momento. Para esto tienes que conocer tu música de fondo, ¿vale? ¿Cómo son tus canciones de fondo? ¿Cómo es ese agua en ebullición que todos tenemos en la cabecita siempre? ¿Cómo es eso? ¿Qué mensajes te dices? ¿Vale? Mensajes de desconfianza. Muchas personas tienen mensajes de desconfianza hacia ellos mismos. La música de fondo es: no voy a poder, me va a sobrepasar, esto es imposible. O la música de fondo de: estoy muy cansada, no me quiero levantar de la cama. O la música de fondo de: esto es muy triste, esto es un desastre, y fíjate ahora la guerra, y fíjate. Todos tenemos una música de fondo. Y es nuestra responsabilidad decidir a qué le quieres dar más voz, a qué lobo quieres alimentar. ¿Vale? Esto siempre se va a producir. Siempre se va a producir. 1.000.000 de veces al día. Dura milisegundos. La única forma de liberarte es entrar en el circuito y cortarlo. O miras tu pensamiento, o si es más fácil miras cómo te sientes, o si es más fácil miras tu cuerpo, porque te da muchas pistas de cómo estamos. ¿Ok? Esto es autoconocimiento. Una persona que se lidera a sí misma normalmente está enfocada en la solución. Conociendo cada una de esas partes, conociendo y escuchando cada una de esas partes, eso no quiere decir que yo no escuche mi música de fondo. O sea, es que es al contrario, precisamente porque escucho mi música de fondo, ¿vale?, no me dejo arrastrar por ella. Precisamente porque la escucho. Porque la escucho, porque veo cómo me hace sentir, porque veo cómo reacciona mi cuerpo, decido, vale, este es el loro que me dice esto, pero voy a hacer crecer otros loros que tengo en mi cabeza. Y esto lo hago gracias a mi observador interno, gracias a que me miro. Gracias a eso puedo trocear la película. Ya sé, ya me conozco, ya sé cómo me pongo cuando ocurren determinadas cosas. Pues venga, vamos a ver si damos otra respuesta. ¿Vale?
La persona que se lidera se enfoca en la solución, no se enfoca en el problema. Y para eso tiene que cortar ese círculo. No hay otra posibilidad. La persona que se conoce trabaja en sus creencias. Las creencias de cada uno, como os decía Gemma antes, habéis tirado ya de casa desde el otro día a hoy lo que nos gusta, lo que nos sirve, lo que... ¿Vale? Pues este mismo trabajo es con las ideas básicas que cada uno tenemos en la cabeza. ¿Vale? Ideas del tipo, por ejemplo, de no, yo puedo con todo. Tienes que ser fuerte. Los hombres no lloran. ¿Vale? Por ejemplo, hay muchas más. El tú no vales. Gente que piensa que no vale para nada. ¿Vale? Y tú, cuando tú hablas con esta persona, dices desde fuera, pero ¿cómo que no vales? Chiquilla o chiquillo. Pero si has hecho esto en tu vida, si no sé qué, si eres capaz de esto, si eres no sé cuánto, ¿cómo que no vales? ¿Quién te ha metido a ti esa idea en la cabeza? Esa idea no es tuya. ¿Vale? Entonces, igual que nos preocupamos de ordenar nuestra casa, de amueblar nuestra casa, para poder liderarnos, el trabajo más importante con nosotros es revisar nuestras creencias. Revisar nuestras creencias. ¿Vale? Nosotras muchas veces proponemos a los clientes y en los cursos que hagan el escudo familiar. ¿Vale? En el escudo familiar, yo dibujo muy mal, pero vamos más o menos dibujado, que recuperes cuáles son los mensajes que oías en tu casa de pequeños. Los mensajes de tu padre, los mensajes de tu madre. Porque esos mensajes que recordamos son los que forman parte de nuestras creencias. Si en tu casa oías de la vida no es gratis, hay que trabajar duramente, ¿cómo vas a afrontar tú la vida? Pues como una pelea. No hay nada gratuito. Aquí las cosas hay que ganárselas. ¿Vale? Entonces, decidir cuáles queremos que sean nuestras creencias, porque esto no es gratuito. O sea, las respuestas que tú das, todas tienen un impacto sobre ti y sobre lo que vives. ¿Vale? No hay ninguna respuesta gratuita. El que te puedas liderar o no está basado en que te conozcas y en que amuebles bien tu cabeza. Y que luego sigas troceando la película, claro. ¿Vale? Y para eso tienes que mirarlo. Tienes que decidir, igual que decides en tu salón qué quieres que haya, en tu cabeza qué quieres que haya. ¿Vale? En tu cabeza qué quieres que haya. No sé cómo lo hemos conseguido, pero al final no se pasa, ¿eh? Una persona que se lidera a sí mismo usa el poder del lenguaje y maneja el poder del lenguaje. ¿Vale? El otro día os nombraba por encima el Ho'oponopono. El poder del lenguaje no tanto hacia afuera, que sí, pero sobre todo hacia adentro. ¿Vale? Sobre todo hacia adentro. Decíamos que en el Ho'oponopono se usaban estas 4 palabras. Lo siento, perdóname, gracias y te amo. ¿Vale? El Ho'oponopono, voy a explicarlo de una forma muy por encima, se basa en como si todos estuviéramos conectados con una gran energía. ¿Vale? Y de lo que se trata es de ver tu parte de responsabilidad en cada una de las cosas que estás viviendo. Si yo os dijera ahora, ¿cuál es vuestra parte de responsabilidad en la pandemia que estamos viviendo? ¿Cuál es vuestra parte de responsabilidad en el conflicto de Ucrania que estamos viviendo en Europa? Fijaros, ante esto, ¿qué solemos decir? Yo no tengo ninguna responsabilidad en la pandemia ni en el conflicto de Europa. ¿Sí? ¿Por casualidad a alguien le ha parecido esto por la cabeza? Fijaros, si nos ponemos en esa posición, ¿qué estamos haciendo? Nos ponemos en la posición de víctimas.
lo externo, yo soy una víctima de lo externo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos propone el Ho'oponopono si yo cojo mi parte de responsabilidad? Yo tengo una parte de responsabilidad en esto que estoy viviendo. ¿Yo tengo que ver algo con la crisis de Ucrania? Vamos a hacer lo nuestro. ¿Hasta dónde yo soy una persona pacifista? ¿Hasta dónde yo en mi día a día me comprometo con la paz? ¿Hasta dónde en mi día a día yo soy una clara defensora de la paz? Dices, hombre, yo no mato a nadie, ni voy pegando patadas, ni... ¿Vale? ¿Hasta dónde no le has dado una mala contestación a tu vecino, a tu hijo, a tu... Hombre, es que ese día estaba enfadada. ¿Veis cómo continuamente nos convertimos en víctimas de lo que ocurre? Continuamente. Esta es nuestra tendencia natural. Entonces, cuando yo me paro conmigo, digo, a ver, claro que yo no he provocado el conflicto de Ucrania, pero si yo me creo que todos formamos parte de una energía común, mi parte de responsabilidad es, hostia, pues lo siento, porque sí que es verdad que yo en mi vida hay veces que hago acciones que no tienen que ver con la paz. Y no es decir lo siento al de fuera, que el de fuera aquí es un invitado de piedra, ¿vale? Es decirme a mí. Esa es la respuesta auténtica a mí. Inés, es verdad, lo siento. Lo siento. ¿Tú quieres ser una persona muy pacífica? Yo, cuando era joven, quería ser como Gandhi y Teresa de Calcuta. Esto creo que ya os lo he contado. Yo, defensora de Gandhi, me he leído todas las biografías de Gandhi, me he visto la película de Gandhi 500 veces, ¿vale? Hasta que un día salí corriendo detrás de un muchacho que agredió a mi padre. Salí corriendo cual policía de las películas, ¿vale? Y en plena carrera me tiré sobre él, lo aplaqué en el suelo y porque me levantaron. Cuando me levantaron y yo miraba luego con el tiempo esa escena, decía, hostia, pues tú no eres una defensora de la paz a ultranza. ¿Dónde empieza la paz? Mi responsabilidad es yo gobernarme y liderarme para no hacer esos actos. Yo estoy segura que Putin, ¿vale?, tiene todo un argumentario en su cabeza que le está justificando la que está liando. Tiene todo un argumentario en su cabeza. ¿Y qué pasa? ¿Que él es diferente que yo? Yo me construyo mis propios argumentarios que justifican lo que yo hago. Él se construye su propio argumentario que justifica lo que hace. Dices, no, es que yo nunca haría eso. Esto nadie lo podemos decir mientras no vivimos en las circunstancias que ha vivido la otra persona. Yo os aseguro que pensaba que no era capaz de hacer lo que hice. ¿Vale? Liderarnos. Lo siento, Inés, te creías una cosa y eres normalica. Tan normalica como Putin en este caso. Perdóname, porque tengo una parte de responsabilidad en esto. Gracias por lo que este conflicto que estamos viviendo me está mostrando. Gracias por la pandemia del COVID, lo que me ha mostrado y lo que ha aprendido. Y a pesar de todo eso, te amo. Fijaros, si esto yo soy capaz de decírmelo a mí con sinceridad y autenticidad solo
Si soy capaz de decírmelo a mí con sinceridad y autenticidad, se lo puedo decir al de enfrente, sin que sea un teatrillo. Solo si yo me amo, cuando tomo conciencia de mis virtudes, de mis defectos, de mi sombra, de mis zonas más luminosas, cuando tomo conciencia de mi globalidad y acepto mi globalidad y amo mi globalidad, puedo decir con autenticidad de enfrente que le amo y que le respeto. Solo lo puedo hacer si yo lo hago conmigo. Y lo demás es un teatrillo. La persona que se lidera está en coherencia. Eso quiere decir que lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace está en la misma dirección, está alineado, está en armonía. ¿Qué es lo que hacemos normalmente las personas? Esto lo tenemos muy claro para nosotros y tenemos muchas justificaciones para con el de enfrente no hacerlo así. Para nosotros y para nuestra familia y amigos. Pero hombre, es que el de enfrente... es que el de enfrente... La persona que se autolidera está revisando esto continuamente. Lo revisa continuamente. Yo, si hay algo que se me cae a la boca de decir, en este caso en el trabajo, es: yo no me puedo comprometer con nada que yo piensa que no pueda cumplir. Y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque no voy a vender jarrones de oro, que no tengo. No lo voy a hacer. ¿Vale? ¿Cómo se dice esto? En la medida de lo posible, intento que mi pensamiento, lo que digo, lo que siento y lo que hago esté en la misma dirección. Esté en la misma dirección. Y lo reviso continuamente. Y lo reviso continuamente. Porque es la única forma que tengo de liderarme a mí. Para mí, una persona que se lidera tiene muy presente los 4 acuerdos. Conocéis un autor que se llama Manuel Ruiz, ¿no? Miguel Ruiz, Miguel Ruiz. Llevo todo el día pensando en Manuel y todo el día pensando, pues a mí lo de Manuel Ruiz no me pega. Miguel Ruiz tiene un libro muy chulo, bueno, tiene varios, ¿vale? Pero uno muy chulo que se llama así Los 4 acuerdos. Son todos libros muy pequeñitos y muy bonitos. Y en estos 4 acuerdos me sirven mucho. El primero es: haz siempre lo mejor. En cada cosa que hagas, haz lo mejor. ¿Qué quiere decir lo mejor? Lo mejor que puedas hacer en cada momento. ¿Cómo puedes dar lo mejor? Prestando atención a lo que haces. ¿Vale? Yo interactúo con mi trabajo por mucha gente. Y pido cualquier gilipollez: por favor, mandarme las cosas así, hay que firmar aquí, hay que... ¿Vale? A la vuelta de correo, no tiene nada que ver con lo que yo he pedido. Y yo pienso, hostia, ¿no se pararán un segundo para leer, para hacerlo de qué forma? De la mejor forma posible, porque esto es una cadena. Si cada uno en nuestro cuadrito hacemos las cosas de la mejor forma posible, facilitamos tanto la vida de todos, tanto. Es tan costoso que nos paremos un momento. Por muchas cosas que tengamos que hacer, que te pares un momento igual donde el frente te está hablando. Y que lo mires y que lo escuches. Y lo demás se aparca un momento. Y luego sigues con la vorágine infinita de cosas que todos tenemos. ¿Vale? Pero si estoy 2 minutos con esta persona, le presto atención a esta persona. Haz siempre lo mejor. No te tomes nada de forma personal. Si Willie Smith, la otra noche de los Oscars, no se lo hubiese tomado de forma personal lo que el presentador estaba diciendo, ¿vale?
no hubiera provocado ninguna reacción. Yo muchas veces les repito a los clientes cuando se tienen que movilizar para hacer cosas que no se atreven o cosas de estas. La mayoría de las veces cuando no nos atrevemos a algo es porque no nos queremos arriesgar a que nos digan que no, ¿vale? Y yo siempre les digo, si te dicen que no, no pasa nada. No te están diciendo que no a ti. Y esto es llevárnoslo de forma personal. No te están diciendo que no a ti, te están diciendo que no a ese momento o a esa cosa que estás proponiendo. Pero no es no a ti, ¿vale? Las personas solemos interpretar que nos dicen que no a nosotros, ¿vale? Y no es así. Tú has dicho, oye, que si vamos al cine, y te han dicho no. Y dices, claro, es que no quieren venir conmigo, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Lo hemos metido en nuestro terreno personal. Y no es tan simple como, es que no puedo esta tarde. Ya está, ¿vale? Entonces no te tomes las cosas de forma personal, porque entonces no reaccionarás. Honra tus palabras, sé coherente con lo que piensas y con lo que haces. Honra tus palabras. Cuando una persona honra sus palabras, todos conocemos gente así, gente que nos resulta absolutamente confiable, porque sabes que lo que te dice es. Y si pasado mañana cambia de opinión, que todos tenemos derecho a cambiar de opinión, que la vida es cambio, no os olvidéis que la vida es cambio, va a volver a decir, pues sí es verdad, pensaba esto, pero en este momento pienso esta otra cosa, y es por esto y por esto. Y te puede explicar su proceso de reflexión, por qué ha cambiado de idea en una cosa. Es que la vida es cambio. Yo no pienso lo mismo que pensaba cuando era más joven. ¿Cuándo estaba confundida? ¿Antes o ahora? Pues no sé, yo solo puedo ser coherente con lo que pienso ahora. Ya está. Y de esto yo doy respuesta. Y si pasado mañana cambio, lo explicaré. Pues mirad, es que ahora he visto otras cosas que antes no veía y por eso pienso de esta forma. Pero volveré a ser coherente con esto. Y otra cosa que también tenemos mucha costumbre, las personas humanas, que es a suponer. Nos gusta jugar a la bruja Lola. Normalmente jugamos continuamente a la bruja Lola, ¿vale? Y en lugar de aclarar las cosas con las personas, lo que hacemos es suponer, ¿vale? Me ha dicho que no al cine porque es que no quiere venir conmigo, ¿vale? Si te queda la duda, solo tienes que preguntar, ¿pero por qué no quieres venir? Y entonces le das la oportunidad a la persona que se exprese, pues mira, es que esta tarde no puedo. Si todavía te queda la duda, dices, pero es que yo te caigo mal. Dices, pues es que no me caes mal, es que simplemente es que no puedo, ¿vale? Y sin embargo, frente a eso lo que hacemos es suponer. Y además nos cargamos de razones. Hombre, no es que suponga, es que le conozco tanto que ya sé lo que está pensando, ¿vale? Bueno, pues desconfiemos un poco de nosotros mismos y de todo nuestro conocimiento sobre el de enfrente y aclaremos las cosas continuamente con el de enfrente. Una persona que se autolidera tiene la facultad de ejercer la empatía. ¿La empatía con quién? Consigo mismo y con los demás. Primero consigo mismo. Y luego con los demás. Exactamente. Pero el camino siempre es primero consigo mismo, siempre, ¿vale? Primero consigo mismo. La empatía de, joder, pues sí, me he equivocado. He metido el patón hasta aquí, ¿vale? Me siento delante de la persona, le digo, lo siento, te he hecho daño, lo siento, la siguiente vez lo haré mejor. Y tengo empatía conmigo. Y dices, pues has metido el patón, ¿qué vas a hacer? Es que no eres perfecta, tío, es que el patón lo puedes meter, ¿vale? No eres perfecta. Cuando tú esto lo haces con sinceridad contigo, es mucho más fácil hacerlo con el de enfrente, ¿vale? Cuando tú te das cuenta que tú eres un resultado de toda la historia que has vivido, puedes entender mejor las acciones de enfrente que no entenderías de ninguna forma si no consideras que las personas somos resultado de la historia que hemos vivido. Y por eso una persona, y escuchadme bien, no lo estoy justificando, ¿vale? No lo estoy justificando, pero me lleva a entender por qué una persona en un momento puede tener un comportamiento agresivo. Y en absoluto lo estoy justificando. ¿Vale? Yo creo que la responsabilidad, una de las responsabilidades de una persona que ha sufrido maltrato es trabajarse, y eso no le licita
para ser agresivo a continuación, para seguir la cadena, ¿vale? Pero eso implica un trabajo personal, porque si no el automatismo le va a llevar a repetir la historia, ¿vale? Pero tengo que entenderlo, tengo que poder empatizar, ¿vale? Una persona que se autolidera no suele quedarse en la culpa, ¿vale? Cuando uno se queda en la culpa de algo, ya tiene el castigo, ¿eh? Yo esto también lo hablo mucho con los clientes y me río mucho con ellos que no de ellos. Yo me siento fatal porque no sé qué, digo, te sientes culpable. Me siento muy culpable, no sé qué, fatal. Digo, pues vale, ya hemos terminado. Si ya te sientes culpable, ya tienes el castigo. Ya no tienes que hacer nada por trabajarte para cambiar esa circunstancia. La culpa nos inmoviliza, ¿vale? Nos sentimos mal, nos sentimos culpables, pues ya está. Algo he metido la pata, ya me siento mal y culpable. Pues ya está, ya tengo el castigo. A la siguiente vez puedo seguir haciéndolo igual. La culpa nos inmoviliza. La responsabilidad nos moviliza. Y la responsabilidad pasa por: he metido la pata, te he lastimado, lo siento, y mi compromiso es revisarme esto para que no me vuelva a ocurrir. Eso es tomar la responsabilidad, ¿vale? La culpa es decir, uy, qué mal lo he hecho, cómo me siento, y al final terminas buscando que el otro te consuele. Y el otro pobre dice, pero tío, si encima me tengo que hacer cargo de ti, vamos a ver, ¿vale? Una persona que se lidera a sí misma responde a las cosas, no reacciona. ¿Recordáis los que os contaba antes? Ante un estímulo entra por el tálamo, que es una parte de nuestro cerebro, da igual. Si se va por la vía rápida, la amígdala, hay una respuesta reactiva, ¿vale? Eso es tanto como el jueguecito este del reflejo rotuliano, que nos damos y la pierna se levanta y no lo podemos evitar, es un reflejo, ¿vale? Cuando algo entra por la amígdala, reaccionamos y tenemos poco control de modificación. Cuando algo entra por el córtex, por la vía lenta, somos capaces de dar una respuesta elegida. Para esto tenemos que revisar nuestra película y poder enlentecerla al mismo tiempo que la estamos viviendo. Dile que estoy dando clase, por favor. ¿Vale? Al mismo tiempo que la estamos viviendo. Se ha colgado, bueno, ahora la llamo. Esta es la importancia de... Yo creo que esta es una de las cosas más importantes del observador interno, ¿vale? Que es capaz de, mientras lo vivimos, ver la película que estamos viviendo, pero a cámara lenta, al mismo tiempo que la estamos viviendo, ¿vale? Y entonces es como, ¿sabéis esto de las obras de teatro? El apuntador, ¿vale? El apuntador de antes de las obras de teatro, pues es nuestro observador interno es como una especie de apuntador, ¿vale? Que te va apuntando, una mirada objetiva que te va apuntando mientras estás viviendo la experiencia de uy, 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 Inés, te estás enfadando. Lleva cuidado porque es que se te va a ir la pinza, ¿vale? Ecula, que es que hay más respuestas, no hay estás sola. ¿No ves que no estás mirando esa otra parte? ¿Vale? Es este apuntador que te va diciendo lo objetivo. No, pero no ves que no te está diciendo nada, que es a ti. Pero tú no ves que tú ya venías enfadada hoy de fábrica, que estas persónicas no tienen la culpa de nada. ¿Vale? Ese apuntador. Una persona que se lidera a sí misma es una persona proactiva, no reactiva. Normalmente está presente en su vida, no ausente. No va con el piloto automático, sino que está consciente. Su observador interno lo tiene absolutamente despierto y está haciendo continuamente de apuntador. Está despierto, está consciente. Una persona proactiva escoge hacia dónde quiere ir. No es una boya que está a merced de las corrientes y de las mareas, ¿vale? Sino escoge hacia dónde quiere ir. Una persona
proactiva vive en el presente. Claro que el pasado nos sirve para... es todo un bagaje de aprendizaje. Pero yo las decisiones que tomo en el presente no pueden estar basadas en lo que viví en mis experiencias anteriores, sino teniendo ese bagaje de aprendizaje en este presente, soy capaz de decidir la respuesta que quiero dar, no la condicionada por mi historia anterior, ¿vale? No está condicionada por mi historia anterior. Una persona proactiva es una persona reflexiva, es una persona resolutiva, que se adapta a las experiencias que vive. Pues claro que nos gustaría a todos que las cosas fueran de otra forma. Pues claro, a mí me encantaría que no hubiese guerra en Ucrania. O sea, si hago el despliegue de lo que me gustaría, ni os lo imagináis, ¿vale? Pero la realidad es la que es. Y me tengo que adaptar a ella para poder dar una respuesta. ¿Vale? Una persona proactiva es una persona creativa, ¿vale? La respuesta creativa, esto también era de otro curso, ¿no? La respuesta creativa en función de lo que he aprendido de mi historia, en función de a dónde quiero ir, todo eso lo cojo como posibilidades de respuesta, pero no como condicionantes de la respuesta. Y con esas posibilidades, aquí y ahora, decido lo que quiero hacer, con estas circunstancias que vivo en este momento, ¿vale? Pero no me condiciona. Una persona proactiva es una persona abierta, flexible, que reflexiona y que en lugar de estar en el no, que es lo que hace una persona reactiva, está en el vamos para adelante, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a la solución. Una persona que se lidera a sí mismo sabe que el único permanente que existe en el mundo es el cambio y que lo único posible es la adaptación al cambio, que continuamente estamos cambiando, que nosotros nos tenemos que permitir cambiar y que tú diseñas un día y luego ocurren otras cosas y que te tienes que adaptar a esos cambios. Una persona que se lidera a sí misma es una persona agradecida, aprecia lo que tiene, es agradecida con las circunstancias, con su día, es fantástico, he abierto los ojos un día más, otro día más de aventuras y de experiencia y de disfrutar de este manjar que la vida me pone delante, con todo lo que implique. Una persona que se lidera a sí misma no tiene ningún problema en mostrar su vulnerabilidad y compartirla. En mostrarse como es en todas sus caras. Y las personas somos vulnerables y somos frágiles. Y esto es lo que te permite mostrarte ante el otro, ver al otro y contar con el otro. Y tenía que terminar con esta diapositiva yo este curso. Una persona que se lidera a sí misma, ¿vale? Es una persona que dice ¡vamos! Con fuerza, ¿vale? ¡Vamos! No da nunca el partido por perdido, no da nunca el partido por perdido, nunca, ¿vale? Aunque al final se pierda, no da nunca el partido por perdido. Y además no pierde el tiempo en quejarse. No pierde el tiempo en quejarse. En si me duele la costilla, en si me duele el pie de no sé qué, el hueso de no sé cuánto. No pierde el tiempo en quejarse. Cuando en su reconocimiento dice, mira, no puedo más, pues abandono el partido. Pues ya está. No puedo más, hasta aquí he llegado, me paro. Porque no puedo con mi alma. ¿Vale? Me paro. Pero no tira la raqueta, no que me den no sé cuántos minutos más porque es que estoy malito, no que entre el esto 7 veces, ¿vale? Bueno, pues yo os quería dejar con nada.
Bueno, como veis, aunque tengamos 20 diapositivas, nos enrollamos como las persianas. Que nada. Ah, no, hombre, no. Bueno, yo insisto, todo lo que queráis preguntar, todo lo que queráis comentar, que nosotras cogemos el carrete y no veas. Bueno, pues con esta idea vamos a ir cerrando, ¿vale? Esta es la última idea del taller. Todo lo aprendido nos lleva a un lugar. Yo estoy convencida de que Rafa Nadal ha hecho mucha terapia, seguro. Y si no es terapia, acompañamiento personal, vamos a llamarlo así, con un coach, un entrenador, llámalo X. A mí me alegra cuando en televisión cada vez más hay personas famosas que reconocen que tienen un acompañante, un entrenador, un psicólogo, un terapeuta, un lo que sea. Y me alegra porque a mí me parece que es tan sano que uno, de la manera que sea, o haciendo cursos, como estáis haciendo aquí vosotros, o viendo vídeos en internet desde casa tan ricamente, o leyendo libros, o teniendo tu propio terapeuta o lo que sea, en cualquier formato. Esto que estamos haciendo aquí, esto que Inés y yo hacemos desde hace miles de años para nosotras mismas, el aprendizaje, que luego tenemos la suerte de poderlo compartir, pero compartimos algo que hemos hecho previamente, ¿no? Lo que nos hace es ir recorriendo la vida con una nueva mirada. Cada vez que aprendemos algo nuevo, cada vez que un libro, un curso, una persona, una experiencia, un testimonio nos enseñan algo, lo que se amplía en cada uno de nosotros es la mirada sobre el mundo. ¿Y por qué digo ampliar la mirada o nueva mirada? Porque cuando uno va con las orejillas así, cuando va cerrado de mente, ¿vale? Y solo ve lo que ve, se pierde muchas cosas. Entonces, la posibilidad de abrir y de ampliar, ¿vale? Esto a mí me recuerda cuando busco un hotel y te ponen el vídeo para que veas las habitaciones, el comedor, y tú dices, ¡ay, qué bien, qué bien! Me lo están mostrando todo, ¿no? Incluso hay algunos vídeos que tienen, no sé cómo se llama, de 360 grados, ¿no? Esta visión panorámica 360 grados, con lo cual te están haciendo el recorrido entero de todos los alrededores y tú, ¡qué bueno! Ampliar la mirada, ¿no? Qué bueno es ver más. Por ejemplo, el eneagrama, que os lo hemos mencionado muchas veces, para nosotras es una herramienta que nos permite ver a las personas más y nos permite generar una empatía enorme precisamente por ese conocimiento que podemos adquirir a través de esa herramienta, ¿no? Que conocemos. Entonces, todo lo que estamos haciendo en este taller es ampliar nuestra mirada, es vernos más y ver más el mundo, al otro, las posibilidades. Y especialmente hoy estamos enfocándonos en la respuesta en lugar de la reacción, ¿vale? ¿Cómo yo puedo sentirme libre de responder como yo quiero? O sea, de responder a lo que la vida me va poniendo en lugar de reaccionar y responder libremente. Libremente quiere decir en mi centro y desde mi libertad, esta es mi respuesta, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de asertividad, asertividad es decir sí cuando quiere decir no, pues cuando quiere decir sí, no cuando quiere decir no, y estar ahí como conectado contigo, ¿vale? Bueno. Fijaos en esta imagen. A veces estamos atados por nuestras creencias, del tipo que sean, y esas creencias que nos atan nos están impidiendo sentir esa libertad de la que yo os estoy hablando, ¿no? Libertad de responder, de actuar, de dar, de ir por un camino, de ir por otro. Por ejemplo, dice, si tu felicidad depende de algo temporal, vives con la amenaza de perderlo. El ejemplo más fácil es el dinero. Si yo tengo dinero y siento que lo puedo perder, puedo vivir con miedo de perderlo. Si quiero mucho a una persona y siento miedo de perder a esa persona, voy a actuar en consecuencia de no quiero perder a esta persona. Si tengo un trabajo y tengo miedo de que me despidan, voy a actuar en consecuencia para que no me despidan.
Esto nos lleva a un pensamiento muy interesante, que es ¿desde dónde nos movemos para tomar nuestras decisiones y dar nuestras respuestas? Desde el miedo. El miedo es el que te hace huir de algo. Tengo miedo de algo, huyo. Entonces me muevo en la vida huyendo de algo, ¿vale? Lo que no quiero, salgo corriendo. ¿No quiero esto? Pues voy en dirección contraria. Entonces este es el movimiento de huir del temor, huir de lo que me da miedo, huir de lo que temo, ¿vale? Y el movimiento opuesto, desde nuestro punto de vista, es, en lugar de movernos en la dirección de huir de lo que no quiero, es movernos en dirección hacia lo que sí quiero. ¿Veis qué diferente? Movernos desde el deseo. Voy hacia lo que deseo, hacia lo que quiero, hacia lo que me hace libre, feliz. Me muevo por mi deseo. No huyendo del temor, sino moviéndome por el amor, vamos a decirlo así. ¿Qué me mueve? ¿El amor o me mueve el temor? Vamos a quedarnos con este pensamiento, pensadlo. Yo lo pienso casi a diario. ¿Qué me estoy moviendo? ¿Por lo que no quiero o por lo que sí quiero? ¿Voy hacia lo que quiero o estoy huyendo de lo que no quiero? Es una pregunta absolutamente increíble. En el día a día, cada vez que os preguntéis eso, ¿qué me está moviendo? ¿Lo que hago es en esta dirección o en esta dirección? Vais a encontrar respuestas absolutamente increíbles, ¿vale? Absolutamente increíbles. Y no pasa nada cuál sea la respuesta, ojo. Yo a veces mi respuesta es, te estás moviendo por el miedo. Y me quedo tan campante. Pues es verdad. Ya os puse un ejemplo hace semanas, cuando os decía yo hay decisiones en relación al trabajo que las tomo más desde el miedo a perder la seguridad que me da el trabajo, que desde el amor, impulso, pasión, para dirigirme hacia otro lugar y lanzarme a una experiencia que me causa temor, pero a la vez me causa pasión. Entonces, no pasa nada. Tú respondes, te das cuenta y ahí estás, aprendiendo de ti, ¿vale? Cada una de las preguntas que nos hacemos, ¿a qué nos lleva? A tomar conciencia. Y si tomamos conciencia, podemos tranquilamente seguir repitiendo lo mismo. ¡Ay, qué estresada estoy! ¡Qué agobiada! ¡Qué cansada! ¡Qué... ¡Hala! Me doy cuenta y ¿qué hago? Sigo haciendo lo mismo. Modelo 1. Por mucho que me dé cuenta, lo repito todos los días. ¡Buah! Esto al final es muy frustrante, ¿no? Al final te genera una sensación de soy un desastre, es que me doy cuenta, pero no lo cambio, pero bla, bla, bla. Una especie de guerra con uno mismo, ¿vale? Por eso decía Inés, la empatía con uno mismo es prioritaria, es principal. Tú tienes que darte cuenta, pero luego viene la responsabilidad. Lo que me doy cuenta está en mi mano cambiarlo. Pero como un acto amoroso, atención, o sea, no es un látigo que, venga Gemma, cámbialo, que lo tienes que cambiar, ¡va! No es autoexigencia. Ojo a la exigencia, que es un bicho malo. Por favor, la autoexigencia es un bicho malo que te va haciendo sentir fatal. Con mucho amor, tú contactas con la realidad de lo que no te gusta y con mucho amor empiezas a transformarlo, con mucho amor, mucha paciencia, mucho venga, yo te acompaño. Ahí está, el trabajo de autoacompañarse. Maravilloso, esto es básico, esencial. Para cualquier logro tenemos que contar primeramente con nosotros mismos. Luego los demás, si nos apoyan, estupendo, pero nuestro principal apoyo, nosotros. Las circunstancias difíciles que van apareciendo en la vida, que a veces son muchas, podemos estar en guerra, podemos aceptarlas, podemos resignarnos, pero cualquiera de todas las opciones tenemos que ser conscientes de cuál es la que hemos elegido. Vale, tengo esta situación difícil, ¿qué estoy? ¿Aceptándolo o resignándome? Este tema también ha salido más veces, ¿vale?
Estoy aceptándolo con la tranquilidad de esto es lo que hay ahora en mi vida, lo acepto y voy a remar a favor de la solución, de la mejor opción posible, o me estoy resignando y me estoy quedando ahí un poco con malestar, ¿vale? Pues simplemente miramos, nos damos cuenta y a lo mejor ahora solo somos capaces de resignarnos, pero quizá más adelante somos capaces de aceptarlo y esa aceptación la vamos a notar cuando tengamos paz. Cuando sintamos paz decimos, vale, ya no estoy en la resignación, ya he pasado a la aceptación. Bueno, pues lo único permanente es el cambio, decía Inés. Efectivamente, la vida nos va poniendo experiencias. En este curso os hemos hablado mucho de la experiencia COVID, ahora estamos hablando, bueno, hemos nombrado el volcán de La Palma, ahora estamos nombrando Ucrania, pero podemos seguir hasta el infinito con cosas que nos tambalean la vida. Eso son grandes cosas, pero dentro de cada una de nuestras vidas, todo lo que nos tambalea. Si yo me aferro a mi rutina, mis amigos, mis costumbres, lo que yo hago todos los días y de repente me lo tumban, me siento mal. Mientras que si me habitúo al desapego, que no es nada fácil. ¿Recordáis los objetos de los que yo os hablaba en la última sesión? ¿Por qué conservamos tantas cosas en casa? ¿Por qué hay tantos trastos guardados? Por apego. Por apego. Es un ejercicio de, pero yo ¿por qué tengo apego a esto que me trae recuerdos? ¿Pero qué son esos recuerdos para mí? ¿No los quiero soltar? ¿Pienso que si suelto este objeto estoy soltando mi historia personal? ¿A qué tengo apego? Porque apego no es amor. Yo puedo decir, tengo amor hacia esta persona, pero no es lo mismo que apego. ¿Vale? Ahí hay una línea que marca la diferencia. Desapegarnos de nuestras expectativas. ¡Buah! ¿Cómo no vamos a generar expectativas si nuestra cabeza es una generadora de expectativas? Si yo tengo un plan, en ese plan aparecen 1000 expectativas. Y ahora la pregunta que os lanzo, ¿es bueno tener esas expectativas? Ni bueno ni malo. Es que es. O sea, si yo voy a quedar con mis amigas a cenar el viernes, tengo expectativas positivas. ¿Por qué? Porque tengo ilusión. Son buenas las expectativas, me generan ilusión. ¿Dónde está el problema? De que yo tenga expectativas sobre que yo pueda hacer un viaje en verano o expectativas de que pueda... ¿Cuál es el problema? Decirme, ¿qué se os ocurre? Ahí está, en que no se cumplan, ¿vale? Los planes son buenos, las expectativas, las creencias, todo es bueno. Simplemente es ni bueno ni malo, es. Ahora, ¿qué pasa si no se cumplen? ¿Verdad? Ahí es el punto en el que ¡pam!, se activa nuestra respuesta y no nuestra reacción. Porque si es una reacción y sale diferente de como yo pensaba, me frustro, me siento mal, qué decepción, que de verdad todo me pasa a mí, aparece a lo mejor ahí en plan dramático el victimismo y montamos un show. ¿Qué ha pasado? Simplemente ha pasado que no se han cumplido mis expectativas, nada más. Pero yo soy quien he generado esas expectativas. ¿De quién son las expectativas? Mías. ¿De quién son las creencias? Mías también. ¿De quién es la respuesta que voy a dar frente a esto que ha pasado? Pues mía también. Mía. Bueno, hay una frase que ha salido antes en la parte de Inés que decía, agradece lo que tienes ahora porque a lo mejor luego te acuerdas de cuando lo tenías, ¿no? Bueno, yo pienso mucho en la cantidad de horas que yo estoy ahora dedicando a estar con mi madre, simplemente sentada con ella, sentada, no hacemos nada, ella no se mueve apenas. Y yo estoy segura de que eso lo echaré de menos dentro de un tiempo. ¿Seguro? ¿Es el mejor plan posible en este momento para mí? Pues a lo mejor, si me pongo a pensar, no es el mejor plan posible, porque a lo mejor llega un sábado por la tarde y estoy con ella y pienso,
con lo que a mí me gusta estar ahí en el campo, en la naturaleza, paseando. ¡Buah! ¡Qué rollo estar viendo Telecinco! Puedo pensar eso, de verdad, puedo pensar eso. Pero también puedo pensar, oye, qué suerte poder estar aquí cogiendo la mano a mi madre y hablando de las tonterías de la tele. Porque yo además le pongo entusiasmo, ¿eh? Empiezo, ay mamá, la que está liando, la María, ¿cómo se llama? La Ana María Aldón, la que está liando, esta se divorcia seguro. Pues, ¿qué es ponerse en modo agradecimiento? Eso, que a lo mejor no es lo más ideal, convertirlo en lo mejor de tu vida en ese momento. Ya está. Yo ni siquiera pienso que luego lo voy a echar de menos. Simplemente pienso, esto es lo que hay en mi vida. Gracias. ¿Vale? Agradezco y valoro lo que sí tengo. Y es como ponerse en modo agradecimiento a todo. ¿Vale? A todo. Esto también ha salido ya muchas veces. Me elijo como mi mejor compañera. Quiero que os lo planteéis. ¿Os habéis elegido como vuestra mejor compañera, compañero? ¿Sois lo mejor que os ha pasado? Pensadlo. Ahí estamos. Muy buena respuesta. Ahí estamos. Yo a veces me analizo un poco y digo, yo creo que sí. Y otras veces digo, no, hija, no, eres muy pesada, Gemma, y qué harta me tienes. Y está bien así. O sea, hay días que sí que eres tu mejor compañera y hay días que eres muy pesada e internamente te estás dando una castaña con tu diálogo interno que, madre mía, el Señor. Está bien, es como con los amigos. ¿Tú estás siempre a full con los amigos? ¿Tú estás siempre al 100%? ¿Tú estás siempre...? Pues no, hay veces que estás con tus amigos súper bien y otras veces que dices, madre mía, qué rollo me está contando, que me lo ha contado 20 veces. Y no pasa nada, sigues queriendo igual a esa persona, pues nos podemos seguir queriendo a nosotros mismos, aunque a veces seamos muy pesados y nos digamos muchas veces las mismas cosas y no nos ayudemos. ¿Vale? Pero nos elegimos como una buena compañía. Palabra mágica, autocuidado. ¿Vale? Todos tenemos claro lo que es el autocuidado, todos. A esta edad que tenemos todos aquí, ya nadie nos va a decir lo que quiere decir cuidarse. Sobre todo porque todos los que estamos aquí seguro que alguna vez hemos tenido algún achaque, enfermedad, dolor, ay que me duele la espalda, ay que me duele la rodilla, ay que tengo insomnio. Vale. ¿Qué pasa con todo ese conjunto de cosas que sabemos que tenemos que hacer porque son saludables, buenas y que nos ayudan? Haceros la pregunta, ¿las hago? ¿Todas esas que son buenas, yo las hago? Ahí queda la pregunta. Y ahora va otra pregunta. ¿Qué hace que yo no haga esas cosas? ¿Qué motiva que yo me descuide? Y ahora viene otra. ¿Es que acaso me ocupo más de los demás que de mí mismo? ¡Buah! El que diga que sí, atención a esto, el que diga que sí, que es que claro, como me desvivo por mis hijos, por mis nietos, por mis amigos, por mi familia, por mi no sé qué, ha caído en una trampa de las grandes. Porque a veces uno le encuentra mucho sentido a cuidar a los otros y no le encuentra tanto sentido a cuidarse a sí mismo. Bueno, yo ya me cuidaré. Bueno, yo tampoco pasa nada. Ya, así yo sobrevivo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿A los demás sí y a ti no? ¿Por qué digo que es una trampa? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué digo que es una trampa? Venga, alguna respuesta. ¿No te quieres responsabilizar de ti mismo? Correctísimo. Y en lugar de eso te ocupas de los demás, ¿para qué? Puede ser que porque te quieras no ocupar de ti, ahí sería autoboicot total, me ocupo de los demás para no tener que ocuparme de mí. Ojo que a veces cuando te ocupas de ti, te dedicas tiempo, ese tiempo te conoces a ti mismo
y descubres que no te gustas y dices, ¿y yo para qué me he dedicado tiempo a mí misma? Mejor no me habría dedicado tiempo, no habría descubierto que no me gustó, estaba mucho mejor en la ignorancia, cuando no me enteraba de nada. Vale, esta es una opción. ¿Cuál es la otra? Yo me ocupo mucho de los otros, y entonces, ¿qué pasa con los otros? Si yo me ocupo mucho de ellos, ¿qué? Claro, los otros se ponen muy contentos normalmente y me lo agradecen. ¡Hala! Ahí está la recompensa, ¿vale? La falta de reconocimiento. Muy bien. Entonces, ¿qué voy buscando yo muchas veces por el mundo? ¿Qué vamos buscando todos por el mundo? Casi siempre y casi a todas horas. Amor. Vamos buscando que nos quieran. Somos buscadores de amor desde que nacemos, vamos buscando que nos quieran, que nos cuiden. Y lo buscamos como podemos, mira. Es absolutamente inconsciente, pero es una búsqueda permanente de amor, de reconocimiento, de valoración, de cuidado, de lo que sea. Cada uno se lo monta como puede y como sabe. Unos ayudando mucho, porque así obtienen reconocimiento, valoración, que te digan que eres valioso, imprescindible. ¡Ay, sin ti no lo habría conseguido! Es que de verdad, gracias a ti, tú, ay, a ver, mal, me están nutriendo. Lo importante es que nos demos cuenta de por qué lo hacemos. Yo me doy cuenta, pues ya soy consciente y ahora llego a la siguiente conclusión. Si necesito que sean los demás los que me valoren, me miren, me premien, me reconozcan, me quieran, quizá no me esté yo valorando, reconociendo, cuidando, ¿vale? Haciéndome cargo de mí. Y por eso me voy enchufando a la energía de los demás con los métodos que cada uno encuentra. Unos ayudando mucho, otros siendo muy simpáticos para que, ¡guau!, que venga no sé quién, que es que es la alegría de la fiesta, hay que decir, ¡ay!, es que yo cada vez que voy alegro a todo el mundo. Pues otros se lo juegan de esa manera, cada uno a su manera, ¿vale? Buscando amor todos. Bueno, esta frase me la ha quitado Inés. La ha dicho varias veces en este curso y yo la tenía reservada para el final. Que lo sepas, mona. Mona. ¿Eh? No sé si te lo voy a perdonar. No cojas el micro. Ya sabes, la vida es cambio y adaptación. Que sepáis que la utilizó como en la primera sesión y yo porque en ese día no tenía el paraguas a mano, si no me levanto y lo hago así en la cabeza. Y digo, pero tú ¿por qué dices una frase mía? ¿Y por qué quiero que sea mía? Os lo voy a explicar porque tiene su anécdota. Por eso me gusta contar esto en este momento y no la petardilla esta que me lo ha quitado y me lo ha usado un montón de veces en este taller. Y he esperado este momento para públicamente lanzártelo. ¿Cómo lo ves? No tiene ningún rencor. No, yo nada rencorosa, pero nada, ya lo sabes tú. Como podéis ver. Yo se la guardo y luego ¡pum! ¡Hala! Se la devuelvo. Bueno, bromas aparte. Mirad, esta frase que la hemos usado ya un montón de veces en este taller, vamos, la ha usado Inés, es la primera parte es conocida por todos, aquí y ahora. Esto lo usa todo el mundo. Pero la tercera palabra, así, yo la puse en recuerdo, honor, agradecimiento a una de mis mejores amigas, que fue la que me la enseñó. Tú la conoces y conoces la historia. Esta persona había asistido a un curso hace muchos años, cuando era muy joven, que le había marcado muchísimo la vida, le había servido muchísimo. Era un curso pues tirando a ejercicios espirituales, o sea, era un curso de contenido religioso, ¿vale? Por un religioso, que yo no sé si era jesuita o era de alguna, ¿no? ¿Tú te acuerdas de...? No, un religioso. Pero era de este tipo. Y entonces ella, siendo muy joven, vamos a poner 20 y tantos años, no era tan joven, la primera vez no, la primera, no la última. La primera vez que fue, la reciente es hace poco, pero la primera vez que fue, en este curso ella
flipó, estuvo encantada. Y el resto de su vida nos recordaba a las amigas cómo le había gustado este señor con el que había hecho este curso. Como 20 o 20 y tantos años después, descubre que este señor, que había marcado su vida, vuelve a hacer un curso. ¡Ah! Dice, me voy para allá. En su vida habían pasado más de 20 años. O sea, lo que fue significativo para ella de joven, pensaba que iba a ser significativo también y que iba a marcar de la misma forma su vida 20 y tantos años después. Allá que se va tan chula ella, sola, con su maleta, a la otra punta de España, se recorre el mapa entero, y cuando llega a este lugar donde se celebra este curso, se encuentra pues un lugar bastante feo, bastante, pues vamos a poner, os lo voy a describir, me lo voy a inventar un poco, porque pues imaginaos una especie de monasterio oscuro, viejito, poco inspirador. Ya según entra empieza a decir, pero yo ¿de dónde me he venido? Sus expectativas, que eran altísimas, empiezan a chocarse con la realidad y empieza a sorprenderse de que nada de lo que estaba pasando, ni el lugar, ni la gente que se iba encontrando, ni la habitación en la que iba a estar, ni nada. Yo no sé ni siquiera si el viaje también fue un caos, ahora ya ni me acuerdo, pero bueno. Entonces se empezó a sentir mal, como diciendo, tantos años esperando hacer un curso con este señor y empieza así de mal. El curso empieza aquel hombre a hablar, el hombre tenía 20 y tantos años más, o sea, un señorcito ya muy mayor, con las mismas ideas más o menos, pero mi amiga ya no era la misma, con lo cual nada de lo que él decía le llegaba como ella pensaba que le iba a llegar. Con lo cual, era como una sensación de me quiero ir de aquí, pero me quiero ir corriendo. ¿Sí? Expectativas frustradas, y empezar a rechazar la realidad tal y como se estaba produciendo. Pero decidió darle una oportunidad. Dijo, bueno, ya que estoy aquí, he pagado, tengo que quedarme, pues voy a ver. Y según iban pasando las horas, empezó a entrar un poquito más en la filosofía del taller y de este hombre. Y de lo más valioso que se llevó de esta experiencia fue esta frase, aquí, ahora y así. Cuando esta persona, el ponente, les empezó a hablar justo de lo que a ella le estaba pasando, ¿vale?, del rechazo a la realidad, de cómo nos cuesta adaptarnos, de cómo nos cuesta dar una respuesta, de cómo queremos salir corriendo, de cómo quisiéramos borrar eso que está pasando y con la fantasía que se convirtiera en otra cosa. Al escuchar las palabras aquí, ahora y así, se pudo relajar y dijo, estoy aquí. Estoy aquí, estoy ahora y así, en este monasterio oscuro, feo, con todo lo que no me gusta, pero estoy aquí. A ver qué puedo hacer con esta experiencia, a ver qué puedo sacar de valioso. Y se produjo la transformación, Le sirvió, le gustó, le enriqueció, se fue con grandes aprendizajes, pero lo pasó fatal hasta que llegó a esta frase. A la de las cosas son como son y yo voy a poner los pies en la realidad y voy a vivirlo. No sé si os conté en alguna ocasión, si es que sí me lo decís, ¿vale? No con esta frase, pero con esta idea, en una de las experiencias de constelaciones familiares que tuvimos Inés y yo en la formación que hicimos hace unos años, se hizo una constelación con personas de otros países. ¿Os suena esta historia de personas de otros países? Bueno, pues se hizo una constelación con personas que venían, pues a lo mejor de Latinoamérica a España, colombianos, venezolanos, de todo tipo, ¿no? Y estando aquí, echaban mucho de menos su país. Y entonces se sentían mal en España porque
todo lo que en su cabeza aparecía era, joder, yo estoy aquí en este país, que tenemos tantas cosas, que vas a un supermercado y está lleno de comida, vas a una tienda y está lleno de todo, y mi familia está allí mal viviendo. Y entonces, en esa constelación que hicimos, en esa jornada que hicimos, a mí me encantó cómo el constelador les llevó a los que estaban constelando a poner sus pies sobre la tierra y decir: tú estás aquí ahora en España, tu cuerpo está en España. Si tú eres capaz de estar en España y dejar Colombia, vamos a poner Colombia, ¿vale? Donde está Colombia, los que están allí, y tú estás aquí. Si tú tienes un pie en Colombia y otro pie en España, tú no estás en ningún sitio. ¿Es así o no? Estás sufriendo por los que, ya, pero si yo estuviera allí podría estar ayudando a mi madre que está enferma, no sé qué, no sé cuánto. Pero a la vez estás en España. No, aquí es que tengo que ganar dinero porque esto es una forma de, una oportunidad para mí. Ya, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tienes un pie aquí, un pie aquí. Tienes que poner los dos pies en España, que es donde estás ahora. Aquí, ahora y así. España. Y si te quieres ir a Colombia, pues te vas a Colombia y pones los dos pies en Colombia. Y estás donde estás. Pero lo que no funciona aquí dentro es tener el corazón partido, ¿vale? Y para coger fuerza en la vida, tienes que estar donde estás. A mí me sirvió mucho esa constelación cuando yo tenía así como mis dudas de dedico más tiempo al proyecto de la senda del Sukha, a la terapia, a los cursos, o le dedico más tiempo a mi parte de profesora, la enseñanza, la educación. Entonces era como dos pies. Hasta que ya dije, no, los dos pies en el mismo sitio. Me centro, aquí y ahora. Estoy donde estoy. Estoy donde estoy. Y hace poco con una persona con la que yo trabajé me volvió a servir este ejemplo, porque era una persona que estaba en un trabajo fantaseando con otro trabajo. Y yo lo que le dije es, mientras estés en ese trabajo, pon los dos pies en ese trabajo. Ponlos. Haz todo lo que tengas que hacer si quieres para irte a otro, pero no estés en uno con un pie en otro, porque eso solo te va a llevar a un malestar interno, a una ruptura, a un no estar en ningún sitio, ¿vale? ¿Qué le falta a este momento? ¿Qué le sobra a este momento? A este concreto. ¿Qué le sobra? Pensadlo. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Yo también. Yo creo que estamos todos aquí ahora. No le falta nada. Ah, pero si tuviéramos una cervecita, ¿de verdad? Sí, yo también lo estaba pensando, que digo, ¿será la lluvia? Y luego he pensado, o está diluviando o hay un ruido muy pesado. Tienes razón, tienes razón. Y la puerta abierta que esté congelada. Sí, sí. Como sigamos, nos animamos, sobra de todo, ¿eh? Que te digo yo que somos unos expertos. Pero si creí que no se podía tener cerrado. Sí, hombre, sí, cierra, no pasa nada. Bueno, siempre dicen que tengamos algo abierto. Estamos con mascarilla. Por ahí hay una puerta abierta. Estamos con mascarilla, dice la experta. O sea, que si la experta dice esto, vamos a hacer caso. Bueno, básicamente, aunque se nos ocurran de verdad muchas cosas, porque sí que somos expertos en decir, ¡buah, le falta, esto sería mejor si...! Vale. Básicamente, no le falta ni le sobra nada casi nunca a los momentos. Incluso los momentos que dices, es que estoy en un hospital, es que estoy en urgencias, es que estoy esperando a que me digan el resultado. Y ahí diríamos, le sobra todo. Ya, pues ni siquiera, porque son momentos de vida, donde están pasando cosas, donde estamos sintiendo cosas, donde se está escribiendo el guión de nuestra historia. Y se está escribiendo porque la historia no para.
Es que nuestra historia va a seguir y un día vamos a morirnos. Pues ¿cómo no va a seguir el guión? El nuestro y el de todos. La historia sigue, se siguen escribiendo líneas. No, este sobra, que es otro episodio más. Si nos lo podemos tomar así como la línea de nuestra vida, ya está, no hay guerra. Son las líneas de nuestra historia. Fijaos, yo esto lo pregunto ya no solo en este curso, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que hemos ido escuchando, aprendiendo, los que a lo mejor os gusta tomar notas? ¿Ahora qué hago yo con todo esto, no? Yo antes era como de, si aprendo algo, tengo que hacer algo rápido con ello. Soy yo muy práctica, ¿no? Mucho. Además, Inés, que me conoce desde hace 1000 años, más de 40 años. ¿40? No tantos, pero casi. Bueno. Está el mayor. Me conoces desde que soy muy, muy pequeña. Bueno, entonces, sabe que yo, en cuanto hacíamos cualquier curso, cualquier formación, decía, ¡qué interesante! Tenemos que montar un taller para explicar eso. Y yo decía, ya viene aquí la entusiasta, ya va, ala. Todo lo que aprende lo quiere traducir en algo, darle forma, ¿no? Yo, en cuanto aprendía algo, al día siguiente, en clase con mis alumnos, ya lo estaba aplicando. De la manera que fuera, yo lo adaptaba. Ahora no. Ahora ya lo dejo reposar. Esto es muy interesante, dejarlo reposar. Yo aprendo cosas, no tiene que haber una aplicación automática de lo que he aprendido, sino dejarlo reposar, como si hubiésemos plantado una semilla y ahí está. Y nos irá viniendo, ¿no? Como, uy, me estoy acordando ahora de esta historia que me contaron del perro que tenía debajo un clavo y le estaba molestando, pero, oye, que ahí se quejaba, pero no se movía. Y a lo mejor nos viene esa historia en el momento más insospechado. Y decimos, ¿no será que yo estoy haciendo esto? De quejarme, notar el clavo, pero no moverme del sitio donde me está molestando el clavo, como el perro del cuento, ¿vale? O la historia de los lobos, de, ¿no será que estoy dando de comer al lobo que me lleva en lugar de al otro, que me pacifica y tal? Entonces, me gustaría eso, que pensásemos, ¿qué voy a hacer con lo aprendido? ¿Qué hacemos con todo esto que se está moviendo? Dice Mario Alonso Puig, que me imagino que lo conocéis, ¿verdad? Bueno, pues en la dirección del autocuidado él habla de muchas cosas, pero una de las que le gusta especialmente, y hay muchos vídeos de estos que él cuelga, donde le dedica mucho tiempo al autocuidado, pues que es esencial y se centra como en una serie de aspectos que yo creo que merece la pena que los revisemos un poquito para inspirarnos, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos? Pues haciendo ejercicio. Ya, hombre, ya, pero yo a mi edad, yo por ejemplo, que tengo los 2 meniscos rotos, que esto no se lo cree nadie en mi colegio, porque mi colegio está lleno de escaleras. Es un edificio muy, muy grande. Entonces, cuando me ven que voy en el ascensor, me dicen, pero tú ¿por qué vas en ascensor si tú estás bien? No llevas muletas, no llevas tal. Yo digo, bueno, pues que hay veces que yo no puedo subir tantas escaleras porque tengo mal las rodillas. Entonces, el ejercicio físico en la medida de lo que podamos, cada uno a su forma, con su circunstancia, ¿vale? Hacer ejercicio físico. Ya no solo por la parte física, sino por el impacto que produce en nuestro estado de ánimo. Yo estoy segura de que mi padre, con sus 87 años, si no saliese a pasear todos los días, él sale todos los días a pasear o a comprar a Mercadona o a donde sea, pero sale. Si no lo hiciera, su ánimo estaría por los suelos, seguro, ¿vale? Y camina prácticamente así, va con un bastón y prácticamente camina así, que yo pienso, ay, madre mía, se le tiene que hacer el paseo eterno. Le da igual. Y yo le admiro, porque sé que lo hace no solo por la parte física, sino por esto. Es sumamente importante moverse, sumamente, de verdad. Cuidar la alimentación. Bueno, ahí dice evitar el azúcar. El azúcar, harina, hay una serie
la sal, pero bueno, esto ya que os voy a contar. Los blancos, ¿no? Todo lo harina. Vale, descansar lo suficiente. Bueno, lo tenemos claro, descansar lo suficiente. Los que estamos en activo en el trabajo, los que a lo mejor ya se han prejubilado, jubilado y tal, no tienen ya la presión de un horario, ¿vale? Pero los que sí lo tenemos todavía, pues esto es una tentación y en nuestra cultura nos dejamos llevar y como yo os contaba no sé qué día, sales de un trabajo, te vas a lo mejor a otra actividad, luego a otra actividad y cuando dices, pero yo, ¿por qué tengo que ir corriendo a todas partes? Es que hay que descansar. La siguiente recomendación dice mantenernos en el presente, no en lo pasado ni en el futuro. También lo hemos mencionado muchas veces en este taller. Y me gusta especialmente mucho esta última recomendación. Dice Mario Alonso Puig, atender a nuestra alma, nuestra parte trascendental, nuestros valores, sabiduría, bondad, amor y contribución al mundo. ¡Guau! Tremendo, tremendo, qué bonito. Contribución al mundo. ¿Cómo contribuimos al mundo? ¿Cuál es nuestra contribución? Porque es que somos parte de este mundo. Somos piezas importantes. No, los importantes son los gobernantes. Que no, ¿qué dice? Los gobernantes son una parte de este mundo, son una pieza. Pero nosotros tenemos una contribución al mundo tremenda. Yo como profesora tengo una contribución al mundo enorme. Si tengo 200 alumnos que pasan por mí cada año, 200 alumnos, a los que yo les puedo meter ideas de, chico, tú vales mucho, o todo lo contrario, anda que no vas a llegar a ningún lado. Pero tengo en mi mano un poder tremendo de que ese joven confíe mucho en sí mismo. Se crea que puede. ¿Sí o no? ¿Vale? Pero ya no solo porque en mi trabajo esté con mucha gente, es que aunque estuviera con poca gente, hay una parte de responsabilidad de contribución al mundo. Ya no solo tenemos responsabilidad con nosotros mismos, tenemos responsabilidad con esto que aportamos a la vida. Porque hemos dicho, la vida es un regalo, nos la han dado. ¿Cómo agradecemos esa vida? Teniendo una buena vida. Fijaos qué bien suena esto, ¿eh? Teniendo una buena vida, una vida significativa, una vida que valoremos, una vida que compartamos. Es absolutamente increíble lo que tenemos en nuestras manos con este regalo de la vida. ¿Se trata de estar siempre bien? Pues no. ¿Se trata de que salgamos de aquí y todo lo que nos pase sea chupi guay? Pues no. Se trata de estar en estado zen. ¡Ay, qué bonita es la vida! Con sus paisajes, sus montañas, con la tranquilidad de los pajaritos. Que no. Es que no se trata de que todo vaya a ser bienestar y mundo idealizado. No se trata de que todo sea bienestar, sino de poder estar bien en cualquier circunstancia, la que sea, poder estar tranquilo, ¿vale? Poder estar presente. Si enfermamos, nos puede parecer que eso ya no es, ay, es que ya estoy enfermo, ya, pero si yo puedo considerar que cualquier instante, aunque yo esté enfermo, es perfecto tal cual es, ¿qué problema tengo? ¿Estoy enfermo? Pues me tomo paracetamol. Que ya está. ¿Que no puedo andar porque la rodilla? Pues me quedo en casa con la pierna así. Fijaos qué tranquilidad. ¿Necesito un bienestar idealizado? No, necesito un sitio para poner la pierna. Y reposar porque se me ha hinchado, está inflamada. Vivir en un instante que consideramos perfecto. Considero que es perfecto, aunque tenga la pierna en alto. Lo que pueda hacer, lo hago. ¿Vale? ¿Cuál es la respuesta que voy a dar? Pues voy a buscar cualquier respuesta, la que yo considere. En la pandemia no se podía ver a las personas. ¿Qué se hacía? Pues videollamadas. ¡Ay, no puedo ver a mis nietos! No puedo ver a... Pues respuesta, videollamada. Es decir, buscamos una solución a lo que va surgiendo
damos una respuesta, ¿vale? Generamos opciones nuevas. Y esto es lo que quiero que todos confiemos. Esta es la gran confianza, ¿no? Pase lo que pase, sea como sea la vida, todos tenemos capacidad de generar nuevas respuestas. Y la menos buena de las posibilidades es instalarnos en la queja, porque esa no nos lleva a ningún lado. Esa es la más frustrante, la más paralizante. Mientras que todas las demás de las que estamos hablando nos conducen a otro sitio, a un fluir, ¿vale? A un fluir, al siguiente paso, a la siguiente línea del guión de mi vida. Simplemente, sin más ni más. ¿Qué hora es, Inés? 4 minutos. ¿4 minutos? ¡Ay, 4 minutos! Si te he dicho 8 minutos, ¡Ay, 4 minutos! ¡Ay, qué desastre! ¡Ay, pero qué rollo tenemos tú y yo! ¿Y por qué diapositiva vamos? te quedan 4 diapositivas. Quedan 4 diapositivas y 4 minutos, que yo llego. 4 minutos, 4 diapositivas. ¡Una! Bueno, simplemente, ¿cómo nos hablamos? Para mí, como profe de lengua, el lenguaje es el instrumento más poderoso que existe para decir lo que sentimos, lo que necesitamos. La palabra abre puertas, cómo decimos las cosas y cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces vamos a tratar el lenguaje con mucho mimo, porque podemos hacer mucho daño, podemos causar mucho beneficio y podemos también, sentirnos realmente bien o mal. Todo puede ser una celebración. Cuando yo era pequeña, mi padre llegaba el domingo y decía: hoy vamos a hacer fiesta, hija, vamos a hacer una fiesta que verás. Y yo decía: oh, fiesta, papá, fiesta. Y yo era muy pequeña. La fiesta consistía en comprar patatas fritas y almendras. Esa era la fiesta. Y yo, de mayor, le decía a mi padre: anda, que tú me contabas unos rollos. Digo, yo lo vivía como algo y lo vivía como una fiesta. Y la fiesta era que comprábamos patatas fritas y almendras y cenábamos allí en casa, la familia. Ahora, 50 años después, la fiesta consiste en que yo llevo un flan todos los domingos. Mi padre hace paella y yo hago un flan. Ya está, súper fiesta. Un sobrino mío, un día que dijimos esto de vamos a hacer fiesta, hoy vamos a hacer sardinas, se nos quedó mirando y dijo: ¿sardinas es una fiesta? Pues vaya fiesta. Claro, depende mucho de la actitud que tú tengas frente a las cosas, ¿no? Tú puedes vivir algo muy pequeño, muy insignificante como una fiesta o no. Confiar en la vida. ¿Esta es la última? Ay, esta es la última. Bueno, pues yo creo que es una frase bonita para la última, ¿no? Inés, vente para acá, que ya vamos a terminar. Pero déjales preguntar algo. Sí, van a decir: a la porra no nos has dejado. Oye, yo eso lo he dicho al principio, he dicho interrumpir si queréis. No han querido interrumpir. Tampoco les he dejado. Ay, pues a ver ahora qué hacéis con las expectativas, que ahora ya viene el trabajo personal. Qué malas. Bueno, pues vamos a confiar en la vida. La vida nos ha traído un grupo estupendo otra vez más. Somos inmensamente afortunadas. Encima, o sea, a pesar de las inclemencias del tiempo que a veces han sido tela de difíciles, ¿vale? Sí. Pues mira, os lo agradecemos mucho. Esto es lo que nos anima, lo que nos da fuerza, lo que da sentido a nuestro trabajo. ¿Y tú quieres decir algo? Muchas gracias. Que muchas gracias. Muchas gracias. Y que os esperamos en próximos cursos. Aquí estaremos encantadas de volver a hacer un recorrido con vosotros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. A los de casa también. Hasta la próxima.